Saludos y bienvenidos amigos de nuestro diario. Un gusto reencontrarnos en este ejercicio democrático previo a las elecciones 2023. Hoy nos visita en nuestra casa el licenciado Julio Rivera Clavería, quien es presidenciable del partido político Mi Familia. Licenciado, gusto de tenerlo en nuestra casa. Buenos días, Luis, pero sobre todo un saludo a todos los amigos a nivel nacional de nuestro diario. Les mando mi cariño, les mando mi admiración y les mando mis respetos. Para entrar de una vez en materia, licenciado Clavería, ¿por qué los guatemaltecos deben de votar por usted y su proyecto político? Vea, primero porque nosotros estamos participando con un partido nuevo en el que efectivamente se le está dando participación especialmente a los jóvenes, hombres y mujeres, y tenemos un plan de gobierno definido en 5 ejes que para mí son fundamentales: salud, educación, desarrollo, economía, seguridad y justicia. Claro. ¿Qué lo hizo formar parte de esta agrupación política a la cual ahora representa? Pues vea, primero su base ideológica. Yo me defino como un social cristiano. Me formé en el social cristianismo desde que estaba en la Universidad de San Carlos. Posteriormente pasé a la democracia cristiana y posteriormente, cuando la democracia cristiana pues se cancela como partido político, me retiro y hoy vuelvo a retomar esa estafeta. Pero ¿por qué los guatemaltecos deben de votar por mí? Primero, porque soy un hombre experimentado. Segundo, porque soy un hombre capaz, inteligente, pero sobre todo profesional, que sé hacer el trabajo y que conozco el Estado como la mano. He trabajado toda mi vida en el sector público y por lo tanto eso es parte fundamental para poder dirigir los destinos del país. Además que me investigó 2 veces CICIG, porque yo participé como candidato a fiscal general y nunca me pudieron comprobar ninguna participación en ningún tipo de hecho delictivo. Claro. Candidato, existe desencanto en la clase política. La población está no muy conforme con la clase política actual. ¿A qué cree que se deba este fenómeno? Yo creo que básicamente el grave problema es que de 24 años para acá, que han pasado muchos gobiernos, incluido de las personas que son candidatas presidenciales hoy, arruinaron el país, corrompieron el Estado de Guatemala, pero sobre todo frustraron a la población guatemalteca y le quitaron los sueños y las esperanzas. Y cuando eso sucede en un país, el resultado es eso, una crisis profunda, política, económica y social, de la cual no vamos a salir si siguen gobernando aquellos partidos políticos con dirigentes políticos o nuevos candidatos que están relacionados con el crimen organizado. Así como lo estoy diciendo, revisen perfiles, revisen vida pasada de todos estos candidatos y la criminalidad organizada hoy los está apoyando y ayudando porque son los últimos estertores que le quedan a la clase política vieja y algunos nuevos que forman parte y son parte de la criminalidad organizada. Julio, me gustaría conocer su opinión sobre el actual proceso electoral, algo que usted pueda criticar, algo que crea que se deba mejorar. Creo que hay que hacer un esfuerzo por mejorar el Tribunal Supremo Electoral, dándole al Tribunal Supremo Electoral los dientes necesarios para que efectivamente puedan ellos corroborar los antecedentes de las personas que participan en los eventos electorales y prohibir de tajo la participación de candidatos que están relacionados, tienen nexo, forman parte del crimen organizado, que han sido procesados o que han estado en proceso. Creo que eso es muy importante porque efectivamente se tiene que pensar en el futuro en candidatos en términos generales de verdad honorables y honestos que trabajen para el pueblo de Guatemala. Dentro de su grupo de prioridades, vamos a redundar un poco, pero ¿cuál sería la prioridad de sus prioridades en el plan de trabajo? La seguridad. Yo voy a terminar con los criminales en este país, los voy a sacar de circulación, se los he advertido
voy a hacer 3 cárceles de máxima seguridad en donde los voy a tener 23 horas de celda por 1 de sol. No voy a seguir permitiendo que se extorsione, que se mate gente y que se desmembren jóvenes. Este país necesita ordenarse y pacificarse. Y yo se lo voy a dar a los guatemaltecos. Tengan la certeza que en los primeros 90 días voy a sacar al ejército de Guatemala a trabajar las fronteras en el área rural y a recuperar los territorios que hoy están en manos de la criminalidad. Y a la Policía Nacional la voy a meter en todas las áreas rojas para recuperar las áreas rojas. Yo sé cómo hacerlo. Hablemos de educación, candidato. ¿Cómo mejorar la calidad educativa de los guatemaltecos hoy por hoy? Creo que es un tema de fondo. Lo primero que hay que hacer es repensar la currícula. No se puede seguir trabajando con los pensum de estudios de los años 20. Esto los estudié yo y tengo 73 años. El siglo XXI exige tecnología e idiomas. Por lo tanto, eso es parte fundamental de lo que tenemos que hacer, entender que ese pensum de estudio tiene que cambiar para la preprimaria, primaria, diversificado y universitario. Pero el grave problema es que en Guatemala hay un déficit de cobertura en materia de educación muy alto. Faltan 10.000 escuelas por construir. Hay 19.250 escuelas que no tienen, de esas el 30%, no tienen agua, no tienen fluido eléctrico y no tienen drenajes. Por lo tanto, el trabajo es de fondo. Aparte de que 660.000 niños y jóvenes entre 7 y 14 años no asisten a la escuela. El grado de escolaridad en Guatemala es de 5 grados. No se termina la primaria. Algo tenemos que hacer para reformar el sistema educativo, porque la educación, mis queridos y apreciados amigos, es la base fundamental del desarrollo de cualquier país. Totalmente de acuerdo. Candidato, un problema que es muy recurrente y que lastimosamente ya no se manifiesta solo en la capital o en el área metropolitana, sino se está extendiendo a todo el país. El tráfico vehicular, ¿cómo entrarle a ese tema? Yo creo que es un tema que está directamente relacionado con la construcción de nueva infraestructura vial. A mí no se me olvida, en los finales de los años 70, se planteaba el periférico nacional y el periférico metropolitano. Años 70. Y al final no se ha podido construir, ni siquiera se finalizó el periférico en la ciudad capital. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo todos, el gobierno central, para poder buscar alternativas que permitan crear ese periférico nacional y ese periférico metropolitano que desfogue la ciudad capital y que no permita que todo el tránsito vehicular pesado llegue a la ciudad. Yo hablaba con los señores transportistas y ellos dicen que si eso se hiciera realidad, solo entraría a la capital un 19% del transporte pesado. Esto no solo es una solución, sino es una solución real. ¿Cómo hacerlo? En alianza público-privada o privada. Ya está demostrado. La VAS es una carretera privada, funciona. Tenemos que trabajar con el empresariado en las alianzas público-privadas y yo estoy dispuesto a hacerlo. Hay que modernizar el sistema de carreteras del país porque las que están no son funcionales y las tenemos que dejar como carreteras de segunda, pero siempre dándoles todo el mantenimiento necesario para quien no pueda pagar el peaje o a quien no le interese pagar el peaje, pues utilicen otras carreteras. Claro. En Estados Unidos hay más de 3 millones de guatemaltecos, en su mayoría migrantes. ¿Cuál es su propuesta para esos guatemaltecos que también pues, son parte fundamental de la economía de este país? A los señores migrantes les rindo el sombrero. Son los héroes de este país. Sin ustedes, señores migrantes, la economía de Guatemala estuviera sepultada. El año pasado ingresaron a Guatemala 18.000 millones de dólares que ustedes nos enviaron.
El problema con el dinero que envían los migrantes es que en muchos casos las familias que están en Guatemala se han acostumbrado y ya no quieren trabajar ni quieren hacer absolutamente nada más que recibir esas divisas que envían los migrantes que viven en Norteamérica. Pero creo que tenemos que buscar programas y proyectos en los que se apoya a la familia acá y se apoya al migrante extranjero para que inviertan en micro, pequeña o mediana empresa, para que cuando regresen ellos a Guatemala puedan tener un puesto de trabajo digno. Aparte de que en el cambio del dólar al quetzal, la banca se aprovecha de ellos porque les cobran el 8% simplemente por el cambio y el traslado, y me parece injusto. Lo vamos a regular y deberíamos de estar pensando en el futuro cercano darles algún tipo de privilegio mínimo que permita entrarles por lo menos una refrigeradora o un televisor para sus familias, porque el precio que están pagando los migrantes en Estados Unidos es muy alto. Yo lo conozco, yo lo sé, yo tengo familia migrante en Estados Unidos y muchos de ellos que me están escuchando y me están viendo trabajan 2, 3 trabajos distintos para poder mandar todo ese dinero a Guatemala. Va para ellos mis respetos y mi admiración. Candidato, el 75%, poco más del 75% de los guatemaltecos en edad económicamente activa y productiva se mueven en el subempleo y el empleo informal. ¿Cuál es el ofrecimiento concreto para estos guatemaltecos? No se va a solucionar el problema de la formalidad del trabajo si no se entiende que el gobierno únicamente o la iniciativa únicamente no lo logran hacer. De diversificado se gradúan 220,000 jóvenes anualmente, de los cuales solo 20,000 tienen acceso a trabajo formal. Los otros 20,000 se ven forzados a trabajar en la informalidad, a trabajar en el crimen organizado o a migrar. Esas son las 3 formas como logran subsistir. Por lo tanto, el trabajo de la inversión extranjera en Guatemala es fundamental. Pero para atraer la inversión extranjera a Guatemala, ¿qué necesitamos? Detener la conflictividad social. No podemos seguir bloqueando carreteras y hacernos lo que se nos pega la gana porque afectamos el comercio y la economía del país. Nadie del extranjero va a venir a invertir a un país en donde no se puede trabajar, en donde no pueden mover sus productos y tienen pérdidas. Segundo, parar la violencia y la criminalidad, que es fundamental. Pero tercero, capacitar en la mano de obra guatemalteca, crear carreras técnicas en materia de educación, especialmente en diversificado, y de ahí en adelante estoy convencido y seguro que el país va a cambiar. Y le voy a poner un ejemplo rapidito a todos los amigos de nuestro diario y de Guatemala. En San Marcos está funcionando una compañía japonesa que construyen circuitos eléctricos para los vehículos y chips. Necesitan 10,000 trabajadores. El INTECAP está empezando a capacitar a todo ese personal para que puedan optar a ese trabajo. ¿Qué demuestra? Las carreras técnicas son el futuro del país. Claro. Candidato, ¿cómo mejorar la calidad y el servicio en la red nacional de hospitales? Creando nueva infraestructura. El último hospital que fue creado en la ciudad capital fue creado en la época de los gobiernos militares, a finales de los 70s. Y yo me recuerdo que yo leía los medios de comunicación de esa época y que decían que era un elefante blanco inservible, que para qué lo habían hecho. Hoy es completa y totalmente infuncional porque hay una sobresaturación, al igual que en el Roosevelt. ¿Qué necesitamos? 3 hospitales, uno en Mixco, otro en la zona 18 y otro en la carretera El Salvador. No tan grandes como el Hospital San Juan o el Hospital Roosevelt, pero sí equipados con el equipo suficiente, personal suficiente, medicina suficiente y un número de camas que los expertos en medicina podrían determinar, y eso va a permitirnos desfogar la ciudad capital.
pero también nos quedan los departamentos y entonces tendríamos que empezar en crear algún par de hospitales regionales porque las especialidades no llegan a todos los departamentos. Y en la salud primaria, que es los centros y puestos de salud, remozarlos, equiparlos, darles personal y medicina. Y creo que esa inversión es fundamental. No sé si son 12.000 millones de quetzales los que tienen el presupuesto el Ministerio de Salud, de los cuales exclusivamente pueden invertir el 8%. Por lo tanto, algo tenemos que hacer para que esa inversión se duplique o se triplique, para hacer toda esta obra, aunque sea buscando recursos en el extranjero con la cooperación internacional. La siguiente pregunta es, candidato, ¿cuál será la relación de usted siendo presidente con los sindicatos de este país, principalmente, por decirle, educación y salud, que son, digamos, los más mediáticos? Yo soy un hombre formado en el social cristianismo, que creo profundamente en los sindicatos. Siempre y cuando los sindicatos trabajen para sus agremiados, siempre y cuando los sindicatos entiendan que hay que exigir cuando hay recursos y que los recursos van a ser repartidos de manera igualitaria entre todos los trabajadores de todos los grados. Porque lo que no se vale es que, por ejemplo, en el sistema de salud del país, un médico le gane 8.000 quetzales. Para mí los médicos, para Julio Rivera Clavería, los médicos son los verdaderos héroes, al igual que los migrantes de este país. En la época del COVID, todos lloramos, todos porque perdimos amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos lloramos. Y sin embargo ellos se sacrificaron y murieron trabajadores de salud y murieron médicos y hoy no se les reconoce ni siquiera un aumento a su salario. Y sabe usted que la gran mayoría de ellos trabajan en el contrato 029 y 032, es decir, con factura y sin factura. Hay que trasladarlos al 011, darles plaza fija, apoyarlos, ayudarlos y seguirlos impulsando, porque gracias a ustedes, señores médicos, el COVID se logró contener en el país y la economía empieza a recuperarse. ¿Qué hará Julio Rivera Clavería de ser favorecido con el voto de la ciudadanía? Con el tema de extorsiones, un flagelo que tiene de rodillas a los guatemaltecos. Voy a ser favorecido con el voto de las mayorías, estoy seguro. A los mareros los voy a capturar, los voy a perseguir día y noche. No les voy a dar un segundo de descanso. Yo sí sé cómo hacerlo. Yo he estado en puestos de seguridad y todos los guatemaltecos lo saben. He estado en el primer viceministerio. Es un puesto técnico, pero las decisiones políticas las toman los ministros y las toman los presidentes. En mi calidad de presidente, yo voy a tomar la decisión y voy a ir detrás de ustedes. Voy a armar 3 cárceles de máxima seguridad. No me pregunten en dónde, con capacidad cada una de ellas para 3.000 personas. Voy ahí a meter a los más altamente peligrosos y vamos a ir paso a paso reconstruyendo el sistema penitenciario del país. Los voy a sacar de circulación y por cada guatemalteco que me agarren, que me maten, los voy a perseguir hasta debajo de las piedras. Y esa es una promesa que le hago al pueblo de Guatemala. Claro. Candidato, ¿considera necesario que el Ejército de Guatemala salga a las calles para brindar seguridad o no? Sí, es un error garrafal el plantearlo desde el punto de vista político. La salida del Ejército tiene que ser una propuesta técnica para trabajar con la policía. El problema es que me dicen es que lo vamos a meter a trabajar en las ciudades. No van a estar en todas las calles de las ciudades, van a estar en las zonas rojas, en donde están estos criminales que extorsionan, que matan gente y que desmembran jóvenes, mujeres y hombres. Y a ellos los voy a perseguir y detrás de ellos voy a ir. Pero al Ejército también
lo voy a meter en las fronteras del país. Usted sabe que las fronteras del país están tomadas por el crimen organizado. ¿Quién más que el ejército puede hacer ese trabajo? Los voy a meter en todas las fronteras del país y les voy a exigir resultados. Voy a limpiar las fronteras del país al precio que sea. Y el ejército va a trabajar conmigo de la mano. Candidato, ¿cómo planea el trabajo de erradicar y combatir el trasiego de drogas en el país? Yo he estado involucrado en muchos años en el tema de seguridad y de justicia. Por lo tanto, conozco el tema a fondo. El problema es que los guatemaltecos, institucionalmente, la Policía Nacional Civil o el Ejército o el Ministerio Público, no estamos en la capacidad de poder enfrentar la criminalidad organizada que se ha ido de las manos. Creo que en esa línea yo voy a pedirle a los norteamericanos, primero, que se incremente el número de elementos de la DEA en Guatemala, la Agencia de Drogas de los norteamericanos. Primero. Segundo, les voy a pedir que apoyen con tecnología y que nos apoyen con toda la información necesaria para que ellos nos pongan en bandeja a las personas que se dedican a este tipo de actividad. Yo, en mi calidad de presidente, voy a autorizar la extradición de todas aquellas personas que ellos me pidan. Pero desde luego les voy a pedir a los norteamericanos el mayor número de elementos de la DEA y que se expandan en todo el territorio guatemalteco. Porque no solo es un tema de narcotráfico, es un tema también de lavado de dinero, en donde están involucrados finqueros, transportistas, empresarios de todo tipo, funcionarios, y creo que es un trabajo de fondo y que hay que combatirlo coordinadamente. No se puede hacer solo. Es un delito transnacional en que los colombianos, los mexicanos, los norteamericanos, los europeos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para poder controlar el narcotráfico y minimizarlo, para que los guatemaltecos no tengamos esos graves problemas como lo está sufriendo México, por ejemplo. Claro. Licenciado Rivera Clavería, ¿cómo hacer para que los agentes de la Policía Nacional Civil no se cambien de bando y se involucren con el crimen organizado? Primero es un tema de escogencia cuando estas personas optan a una posición en la Policía Nacional Civil. Déjeme decirle que hoy por hoy la selección no llena ninguno de los requisitos más importantes, como son estudios socioeconómicos, el paso de polígrafos u otro tipo de investigaciones técnicas. Simple y sencillamente entran muchos así porque pagan, porque hay corrupción, porque dan mordida. Y esto ha hecho que en la policía hoy, usted tenga dentro de los elementos policíacos, que no son todos, por favor, porque yo conozco la policía y los quiero y los respeto, pero muchos o algunos de ellos están relacionados con crimen organizado y con maras. Y vamos a pasar polígrafo a todo el personal de la Policía Nacional y vamos a depurarla, porque la policía debe de convertirse en la punta de lanza, en la vanguardia de la seguridad del ciudadano guatemalteco. Y ese es mi gran objetivo. Candidato, en aras de la transparencia, ¿podría contarnos quiénes son los financistas de su campaña y del partido? Pues mire, tenemos tan poquitos financistas en estos momentos que mucha plata, o alguna de la plata, que es muy poca, de verdad muy poca, está saliendo de aportes personales, de aportes del vicepresidente, el licenciado Pepe Urrutia, y aportes de amigos, como el que está acá conmigo, que nos van dando algunas pequeñas cantidades porque no tenemos mucha propaganda. Si usted se da cuenta, nosotros no tenemos los niveles de propaganda que tienen otros partidos. Nosotros estamos más en redes producto de nuestra capacidad con amigos para irlos planteando. Pero si usted revisa
la propaganda que hay afuera se va a dar cuenta que ahí hay mano del crimen organizado metida, porque no puede ser posible toda esa campaña de tierra sin que usted vea de por medio dinero ilícito. Claro. Me imagino que ya usted lo ha ido configurando en su mente, incluso ya ha hablado con algunas personas sobre este tema. ¿Cómo estaría configurado su gabinete de gobierno y si puede brindarnos nombres de algunos personajes que usted pudiera tener ya en mente para acompañarlo? Es imposible en estos momentos porque yo le prometí a los guatemaltecos y lo vuelvo a reafirmar. Voy a buscar la mejor gente para optar a los puestos de gobierno. Voy a buscar los mejores hombres y mujeres altamente profesionales, capaces y honrados. Porque uno de los graves problemas es que uno llega a la presidencia y al final quiere poner al amigo del amigo del amigo o al amigo del compadre. Y el resultado son altos niveles de corrupción que los hemos visto en el país y que se desencarnaron con crudeza en la última época de CICIG en Guatemala. Claro. Candidato, de sus actuales contendientes y opositores políticos, de los presidenciables que están en la carrera política, son 22, 24. ¿A quiénes invitaría a hacer gobierno con usted y a quiénes definitivamente usted diría con ellos ni a la esquina? Pues en política las condiciones obligan muchas veces a poder hacer una negociación. Pero si usted me lo plantea en lo personal, yo haría una negociación, por ejemplo, con Manuel Villacorta, que creo que es un hombre serio, y tal vez con Edmond Mulet, hasta ahí. ¿Y con quien definitivamente no? Con doña Sandra. Con doña Sandra definitivamente no. Claro. Licenciado Julio Rivera Clavería, ¿puede contarle al pueblo de Guatemala con qué patrimonio cuenta usted actualmente? Pues que pues tengo mi casa, tengo algunos terrenos que compré hace 40, 50 años en Carretera El Salvador y que hoy valen plata. Vivo en Carretera El Salvador porque tuve que vender mi casa precisamente aquí en la zona 12, aquí para abajo a 2 cuadras de aquí. Por cierto, me la pagaron muy bien, pero toda esa parte del estudio de mi patrimonio me lo hizo CICIG. Y por lo tanto yo no paso de cantidades grandes, pues vivo de lo que gano. Yo me dedico a las consultorías y asesorías en temas de seguridad y justicia, nacionales e internacionales, y pues de eso vivo. Pero no tengo un patrimonio muy grande, y pues lo pueden revisar, lo pueden investigar cuando quieran, cosa que estoy convencido y seguro que muchos de los candidatos no van a aceptar. Claro. Para terminar esta fase de preguntas directas, ¿cuál será la relación de su gobierno con el gobierno de los Estados Unidos? Perfecta. Yo he trabajado con los norteamericanos muchos años de mi vida y nunca he logrado entender por qué dicen que con los norteamericanos no se puede negociar. Claro que se puede negociar, pero hay que negociar no solo en igualdad de condiciones, sino respetando las reglas. Porque la propuesta de ellos ha sido muy simple. No queremos que ustedes se metan en corrupción, hagan su trabajo bien, y creo que eso es correcto. Y la segunda, creo que ellos ven sus intereses como nosotros vemos nuestros intereses allá. Déjeme contarle, Guatemala, al país que más le exporta es a los norteamericanos. O sea que si se caen las exportaciones de Estados Unidos a cero, por ejemplo, nos vamos a morir de hambre. Tenemos que abrir mucho más nichos en esa área. En segundo lugar, creo que el tema de las drogas, en el combate a las drogas, si bien es cierto que ellos son los afectados, Guatemala es un paso obligado para el tema de drogas. Creo que es importante apoyarlos y ayudarlos porque aquí se está muriendo
gente joven en Estados Unidos. Y ni modo que uno no va a ser solidario con los jóvenes de todos lados, con nuestros jóvenes y con los jóvenes mexicanos y con los jóvenes salvadoreños y con los jóvenes norteamericanos. Pero en tercer lugar, porque 2 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos y muchos de ellos también tienen la ciudadanía norteamericana, pero también tienen la ciudadanía guatemalteca. Y nosotros tenemos que velar porque ellos estén bien. Por lo tanto, mi relación con los norteamericanos va a ser siempre buena. A mí no me importa si son demócratas o son republicanos. Ese es un tema político de los norteamericanos, no de los guatemaltecos. Claro. Como le comentaba hace algún momento, pues ya nuestro diario desde que nació hace 25 años, pues le ha dado la voz a los guatemaltecos, así que pues todos los días se realizan los sondeos, que no son más que dar a conocer las opiniones. Ahí los guatemaltecos comparten sus alegrías, sus tristezas y sus problemáticas. Entonces, como no podía ser de otra forma, ellos también tienen voz acá dentro de esta entrevista, así que lo voy a invitar a que veamos la solicitud y la pregunta directa que hace algún guatemalteco en alguna parte del país directamente para usted, candidato. Soy María Parado, soy auxiliar de ventas. ¿Qué plan tendrían ellas para disminuir a que la canasta básica incremente, ¿verdad? Porque cada vez está en un aumento. ¿Y qué plan ponían ellos, verdad? La canasta básica. Licenciada, una guatemalteca le pregunta concretamente, preocupada por el precio actual de la canasta básica y de los alimentos. Déjeme decirle dos cosas. Lo primero es el salario en Guatemala. El salario mínimo oscila entre 3.400 a 3.060. La canasta básica, de acuerdo con la última encuesta del INE, Instituto Nacional de Estadística, para 4 miembros en una familia vale 3.600. Por lo tanto, no lo pueden comprar. Y la canasta básica ampliada, que implica pago de servicios, pasajes de bus o combustible, vale más de 8.000 quetzales. Por lo tanto, es imposible que en estos momentos la gente pueda comprar alimentos. ¿Qué tenemos que buscar? Primero, que efectivamente renegociar la factura petrolera en lo internacional. Porque efectivamente si son precios fijos, pero hay fórmulas para poder renegociar la factura petrolera. 1. 2. Yo no creo en los subsidios. Yo creo que tenemos que quitar el impuesto directo al petróleo, especialmente al diésel, porque con el diésel se llenan los camiones que son los encargados del transporte de las mercancías en el país. Y cuando ese precio se incrementa del combustible, nos incrementan el precio de los productos. Por lo tanto, eso es la primera parte que vamos a hacer. La segunda, vamos a combatir el acaparamiento y la especulación de precios, porque también se da. Desgraciadamente, no solo se da en los mercados en los que se acapara un producto para después sacarlo a mayor precio. Y ahí vamos a poner a funcionar a la DIACO, pero la DIACO hay que fortalecerla para que pueda hacer esa parte del trabajo. De último, tenemos que mejorar la productividad agrícola. Es que el problema es que hoy, por ejemplo, un campesino de subsistencia, un microempresario, pequeño empresario y mediano empresario agrícola, están pagando casi 500 quetzales por un quintal de fertilizante. Es imposible que el precio no se dispare. Pero eso está también relacionado con la guerra que se está librando entre Rusia y Ucrania, porque Rusia es uno de los mayores exportadores de fertilizante. Por lo tanto, vamos a buscar alternativas para comprar fertilizante a granel, traerlo a Guatemala, envasarlo, no regalarlo, pero darlo a menor precio al campesino de subsistencia, a la micro, pequeña y mediana empresa. O vamos a negociar
con los grandes importadores de fertilizante en Guatemala para que bajen los precios. Pero que hay algo más. Cada año se integran las comisiones tripartitas, Ministerio de Trabajo, empleados y trabajadores, para definir el salario mínimo. El problema es que ese incremento se va dando cada 10 años. Por lo tanto, vamos a pedirle a esas comisiones tripartitas que se pueda revisar e incrementar el salario mínimo en un 3% dependiendo de la inflación. Hoy tenemos una inflación del 10%. El salario se debe haber incrementado por lo menos en un 3%. Claro. Vamos con otra interrogante de otro guatemalteco o guatemalteca en alguna parte del país. Me llamo María Elena González. Pues la pregunta es qué piensan ellos hacer ahora que van a empezar con sus propagandas y todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué es sus planes para ellos hacer para nosotros en las carreteras? Pues que ya viene el invierno y todo empieza a destruirse porque se tapan los tragantes y la basura y todo se va, y hay veces que hasta los carros se quedan inundados, que no se haya ni cómo pasar para uno que va y viene del diario de todos los días a nuestros trabajos. ¿Qué piensan ellos hacer para nosotros? Interesante pregunta. Otra dama pregunta ahora sobre el estado de carreteras, pero también habla de las calles, ¿verdad? Sí. Que se inundan y la basura. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Son dos temas distintos. Claro. Uno compete a la municipalidad, que es el tema de la basura y los tragantes, pero que es un tema que está directamente relacionado también con los guatemaltecos, porque es un tema de educación. El grave problema es que la gente tira la basura donde le pega la gana. Y si ustedes, guatemaltecos, se dan cuenta, hoy por hoy, en la entrada o la salida de un municipio hay un basurero. Uno. Dos, en todos los ríos hay basura. Están todos completamente contaminados. Por lo tanto, el tratamiento de la basura, de las aguas residuales, de las aguas contaminadas, debe ser una prioridad de la municipalidad. Y si no lo pueden hacer, tendrá que ser una política pública del gobierno central para que se aplique a nivel nacional. Hoy por hoy, las plantas de tratamiento de basura no funcionan porque se quieren convertir en negocios de algunos alcaldes. No puede ser, no puede ser. Hay muchas empresas internacionales interesadas en venir a trabajar a Guatemala y vamos a controlarlas. Vamos a controlar que no se les pida mordida por parte de los alcaldes o por parte de diputados o por parte de funcionarios de gobierno para que puedan operar y limpiar de basura al país y descontaminar ríos. Y después el tema de las carreteras. Hoy están mejorándose las carreteras, porque efectivamente viene el proceso electoral y el gobierno central como estrategia está arreglando las carreteras para que la gente diga qué lindas las carreteras y vamos a votar por ellos. No van a votar de todos modos por el gobierno central, eso lo sé yo. Por el partido de gobierno nadie va a votar. Y creo que lo más importante es entender que las carreteras se tienen que mantener en buen estado. Pero yo insisto, además lo creo, debemos de modernizar el país. Y para modernizar el país necesitamos carreteras en alianzas público-privadas en las que usted pague su peaje, pero en las que usted pueda movilizarse rápidamente. Le pongo un ejemplo. Imagínense una carretera de Escuintla para Guatemala completamente pagada con peaje, en la que usted pueda estar, en lugar de hacerse de aquí para allá 1 hora y media, estar en 45 minutos. Una carretera de Puerto Quetzal para la frontera con México, que también sea público-privada, otra para El Salvador y una de San Marcos para Petén, si se puede, o para Barrios. Es decir, unir a través de un canal interoceánico terrestre el puerto de Santo Tomás y el puerto Quetzal. Modernizaríamos el país de una manera impresionante. Sí, tendremos que pagar y si no, utilicemos las otras carreteras. Pero entendamos, la modernización también tiene un precio. Claro. Una pregunta más, otra interrogante de los guatemaltecos hacia el candidato. Muy buen día, mi nombre es Wendy
soy abogada. Respecto al tema migrantes, me gustaría saber qué medidas y políticas implementarían para poder reducir la migración a ciertos países, puesto que creo que es un problema que ha incrementado últimamente y sería interesante conocer cuáles son sus propuestas. Otra guatemalteca que le pregunta sobre qué medidas adoptaría para ir frenando esa ola migratoria que está saliendo desde Guatemala. Educación, en primer lugar, y puestos de trabajo. Si no entendemos que tenemos que educar a los guatemaltecos, capacitarlos y convertirlos en mano de obra calificada y tener expertos técnicos, el país no va a cambiar. Porque la inversión extranjera, que es la que necesitamos urgentemente en Guatemala, necesita mano de obra capacitada y técnicos. Y esto es lo primero que tenemos que hacer para poder contener la migración. De otra manera, no la vamos a poder contener. Es mentira. Yo lo vengo viendo desde hace ya varios años y más que detenerse se va incrementando. Y le voy a poner un ejemplo. Se incrementó la pena del coyotaje a 15 años, penalmente hablando. No se detuvo, de todos modos, el tráfico de migrantes. Creo que lo más importante para detenerlo es fuentes de trabajo en todo el territorio nacional, educación, capacitación para formar mano de obra y técnicos. Eso es fundamental si queremos que de verdad contener la migración. Claro. Ahora pues concluimos esta fase. Gracias por sus respuestas, candidato. Gracias a quienes hicieron sus preguntas. Ahora vamos a pasar a otra fase que es muy sencilla y le voy a pedir por favor, licenciado, que me responda si está a favor o en contra de lo que le voy a consultar. Licenciado Julio Rivera Clavería, ¿está a favor o en contra del aborto? En contra. ¿A favor o en contra de la pena de muerte? Neutral. ¿A favor o en contra de la despenalización de las drogas? En contra. Licenciado, ¿está usted a favor o en contra de la explotación de minerales en el territorio nacional? Neutral, porque depende de las concesiones y depende de las condiciones en que se pueda negociar para favorecer a las áreas circunvecinas y a la gente que más lo necesita. Gracias, candidato. Seguimos en preguntas cortas. Ahora le voy a pedir, por favor, que nos responda en una palabra. Por ejemplo, si le pregunto una virtud suya, ¿cuál sería? Paciencia. Un defecto. Metódico. Si le pregunto y le digo Tribunal Supremo Electoral. Dudoso. El voto nulo. Tontería. Partidos políticos actuales. Corruptos. Corte de Constitucionalidad. Resoluciones sanas. Presidente de la República. Pobreza. Parlamento Centroamericano. Reconstruirlo o desaparecerlo. CACIF. Empuje. Y la última, Ministerio Público. Deficiencia. Con esto hemos llegado al final, candidato. Agradecemos su presencia, sus respuestas y que nos haya acompañado el día de hoy. Le deseamos muchos éxitos en su campaña y también a quienes están del otro lado de la pantalla les agradecemos que nos acompañen y que sean parte de este proceso democrático que concluye el próximo 25 de junio con las elecciones generales donde usted tiene la decisión. Así que nos despedimos, muchas gracias y lo invitamos a seguir bien informado a través de nuestro diario Play y todas sus plataformas.